El 16 de mayo del 2163, los demonios habían conquistado hasta el último rincón del territorio humano. El mundo de los hombres había caído por completo. Ahí nos presentan a nuestro protagonista que era de clase asesino eléctrico triple S, Sitchin. Este nos contaba que hace 7 años varios soberanos aparecieron de la nada en ese mundo. El rey demonio de la luna de la avaricia lideró a las huestes demoníacas y, con un poder abrumador, aplastaron a la humanidad en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, uno de los reyes demonios le decía a nuestro protagonista que era la última esperanza de la humanidad y eso lo hacía reír, ya que toda la raza humana no era más que basura insignificante. Por eso el rey demonio le decía a nuestro protagonista que demuestre que tiene aunque sea un poco de valor residual, y mientras que abría su mano le pide que se convierta en su alimento, le pide que se transforme en su poder. Así que el rey demonio comienza a absorber a nuestro protagonista, el cual se negaba a rendirse por su hermana, sus camaradas, su maestro, todas las personas que amaba. Porque ellos bestias les arrebataron la vida a todos, y aunque sea por la memoria de ellos, piensa arrastrarlo con él al infierno. Por eso nuestro protagonista utiliza la habilidad definitiva rango triple S, arco final. Eso había dejado muy confundido al rey demonio que no entendía qué estaba pasando, ya que no podía moverse. Ahí nuestro protagonista recuerda la muerte de su hermana, la de su maestro, recuerda a su madre y a su padre, y menciona que muy pronto volverá a estar junto a ellos. Aunque era una lástima que no fue lo suficientemente fuerte, porque si tan solo hubiera tenido más poder, si pudiera volver aquel día, si hubiera descubierto antes ese nido de demonios. Si tan solo hubiera podido detener al primer rey demonio que apareció, no habría terminado así, no habría perdido todo tan pronto. Rápidamente cambiamos de escena, donde Sitchin comenzaba a abrir sus ojos. Y al abrirlo queda sumamente sorprendido porque aún seguía vivo, sin embargo no reconoce a dónde estaba. Por lo que sale a asomarse y descubre que estaba en la enfermería de la universidad. Por eso confundido se pregunta que si acaso el mundo no había sido destruido y que de dónde había salido tanta gente. A nuestro protagonista le tomó un buen rato aceptar la realidad, pero al final se dio cuenta que había regresado 10 años en el pasado, regresó a sus días como universitario. Había vuelto antes de que todo comenzara. Además había llegado con una pantalla que le decía que tenía el poder de la glotonería. Luego de eso nuestro protagonista investiga conociendo que había vuelto 10 años atrás el 16 de mayo del 2157. Por lo que estaba 3 años antes de la llegada de los reyes demonios. Ya que en 3 años en el 2160, el primer rey demonio Ira hará su aparición. Ira fue quien abrió las puertas del infierno, y tras él, los demás soberanos invadieron. Ese fue el punto de partida de la aniquilación total, fue ahí donde Sitchin lo perdió todo. Pero en ese momento había vuelto, y si él logra derrotar a Ira, el primero en aparecer, entonces podrá evitar que se abran las puertas del infierno. Por lo que tendrá la oportunidad de cambiarlo todo. Poder de la glotonería, sincronización finalizada. En ese momento nuestro protagonista al ver la interfaz se preguntaba qué rayos era el poder de la glotonería, ya que eso había estado flotando ahí desde que abrió los ojos. Sin querer nuestro protagonista entra a otra interfaz del sistema y se pregunta al ver lo que eran esos datos que aparecían sacados de un videojuego. Rápidamente nota que eran sus estadísticas actuales, y él jamás había visto algo así en su vida anterior. Porque antes solía luchar usando solo su poder de despertado. Ya que solo uno entre 10.000 personas pueden convertirse en un despertado. Y esa universidad en la que estudia solo acepta a quienes tienen el potencial para despertar, Universidad Nacional de Despertados. Por eso para nuestro protagonista es irónico, porque en su vida pasada nunca logró despertar durante sus años universitarios. Y durante 4 años fue el último eslabón de la cadena alimenticia, y cualquiera podía pisotearlo si quería. Y esa era la razón por la que nuestro protagonista despertó en la enfermería. En ese momento el sistema le muestra una especie de carta, Sitchin al verlo lo reconoce como la habilidad de asesino eléctrico que era su clase en su vida anterior. En ese momento él podía sentir vagamente una corriente de energía fluyendo en su interior, por lo que deduce que su poder de la vida pasada había regresado con él.
Y eso significa que había despertado antes de tiempo, así que decide rápidamente comprobarlo. Cambiando de clase. Sin embargo, justo en ese momento alguien abre la puerta interrumpiendo a nuestro protagonista. Este era Malone, el cual se alegraba de que nuestro protagonista hubiese despertado, por eso le preguntaba que si se sentía bien y si algo le dolía. Si-Chen le dice que está bien y confirma al mismo tiempo que los demás no podían ver la interfaz. Malone, al escuchar a nuestro protagonista, comienza rápidamente a revisarlo mientras que le preguntaba que cómo sus heridas habían desaparecido, ya que en el día anterior le habían dado una paliza tremenda. Por eso no entiende cómo es que se recuperó más rápido que él, que es un despertado. Si-Chen reconoce al chico como su compañero de cuarto, y aunque despertó en la universidad, siempre fue de los peores de la clase. En su vida pasada fue asesinado brutalmente al tercer día de la llegada de los demonios, pero en ese momento está ahí, de pie frente a él. Por eso solo en este preciso momento nuestro protagonista se da cuenta de que es real, realmente había vuelto al pasado. Luego su amigo, sacando a nuestro protagonista forzosamente, le dice que casi lo olvidaba, porque mañana es la prueba de clasificación de rango y ya que estaba bien deben regresar rápido a prepararse. Y aunque todavía no haya despertado, eso cuenta para su examen de graduación. Después de eso nos dirigimos al campus donde los universitarios se divertían jugando algún tipo de deporte y otros se ejercitaban. Por eso nuestro protagonista, al ver tanto movimiento, comenta que hacía mucho que no veía a tantas personas vivas. Malone, al escucharlo, pregunta qué cosas tan raras decía de la nada. En ese momento el chico nervioso le pide a nuestro prota rodear el patio. Pero Si-Chen no le presta atención, porque se decía que una vez perdió todo, y si no hacía nada ese futuro desesperado volverá a ocurrir muy pronto. Así que tiene que poner su plan en marcha de inmediato, debe subir de nivel lo más rápido posible. Y en esa era solo hay una forma para que un despertado suba de nivel y es cazar monstruos en las mazmorras. Pero los grandes gremios tienen el monopolio de las mazmorras, y los que no pertenecen a ellos no tienen oportunidad de subir de nivel. Y si lo que vio en el sistema son sus estadísticas actuales, tiene que buscar la forma de compararlas con los demás despertados o monstruos, para así distinguir el poder, ya que el gobierno clasifica a los despertados y monstruos por rango, de mayor a menor, las cuales son S, A, B, C, D y E. Y la mayoría de los estudiantes están estancados en el rango E, ya que solo unos pocos genios o aquellos con respaldo de gremios alcanzan el rango D, por lo que basándose en su experiencia, puede calcular más o menos. Sin embargo, si se evaluara en ese momento no sabe qué rango tendría, pero de seguro que es más fuerte que su compañero. Justo en ese momento a Malone lo golpea un balón en el rostro tan fuerte que el chico cae al suelo. Quien había lanzado el balón saluda tanto al chico como a nuestro protagonista y seriamente les dice a ambos que se recuperaron rápido. Malone, al verlo tembloroso, maldecía su mala suerte. Luego este le dice a sus compañeros que le había dicho que esos dos aguantaban bien los golpes. Además le dice a nuestro protagonista y a su amigo que ellos saben perfectamente que él estaba jugando ahí, por eso le pregunta que cómo es que no habían llevado un par de cajas de bebidas. Malone, mientras que se disculpaba repetidamente, mencionaba que irá a comprarlas en ese preciso momento. Sin embargo, nuestro protagonista le dice a su amigo que él no tenía la culpa, ya que los que deberían pedir perdón eran ellos. Luego de eso nuestro protagonista unos minutos antes recuerda algunos fragmentos de su pasado, donde los tipos constantemente le hacían bullying. Malone, que era también uno de las víctimas, siempre trataba de ayudarlo. Sin embargo, los tipos se excusaban diciendo que estaban ayudando a nuestro protagonista, ya que todavía no había despertado y necesitaba un poco de estimulación. Y así reían y se burlaban constantemente de Si-Chen, y luego de varios minutos se aburrían, por lo que se retiraban. Mientras que el compañero de nuestro prota le preguntaba que si se encontraba bien, Si-Chen a duras penas preguntaba por qué nunca lo dejaban en paz. En ese momento nuestro protagonista reconoció que la maldad pura no solo existía en las mazmorras, porque también existía entre los humanos. Luego de eso volvemos al presente, donde nuestro prota le decía a su compañero que no era culpa de él, ya que los que deberían pedir perdón eran ellos. Eso había hecho que éste se enfureciera, también había provocado que su compañero comience a sudar frío mientras que le preguntaba qué demonios estaba diciendo.
Entonces este llamado Gon Cheng y su acompañante comenzaban a dirigirse hacia nuestro protagonista amenazantemente. Sin embargo, Si Chen con una mirada penetrante decía para sí mismo que Gon Cheng se aprovechaba de que su hermano es el presidente del consejo estudiantil para hacerse el abusivo. Pero en realidad su propia habilidad no es nada del otro mundo. Y mientras que los demás miraban la situación con burlas hacia nuestro protagonista, ya que decían que él había acabado de salir del hospital, otros decían que esos dos, uno era el más débil y el otro ni siquiera había despertado. Justo en ese momento Gon Cheng se había acercado hacia nuestro protagonista y amenazantemente le pregunta qué había dicho. Si Chen sin titubear le dice que de ahora en adelante debe de dejar de molestarlos. Gon Cheng rápidamente comienza a atacar aclarando que nuestro protagonista necesitaba que él lo pusiera en su sitio otra vez. Sin embargo, el tipo es detenido por un simple golpe que hace que pierda el equilibrio por el dolor al recibir dicho golpe. Los estudiantes al ver lo sucedido confundidos preguntaban qué acababa de pasar, ya que Si Chen había detenido el puñetazo de Gon Cheng. Y eso era sorprendente porque se supone que él no había despertado, pero el tipo colocándose nuevamente de pie y maldiciendo a nuestro protagonista le preguntaba que cómo se atrevió a desafiarlo. Si Chen al verlo comienza a cambiar de clase mientras que decía que la situación era perfecta porque le servirá para una prueba. Cambio de clase completado. Malon al ver la apariencia de nuestro protagonista muy sorprendido preguntaba que cuándo demonios había despertado. Pero en ese momento Gon Cheng libera toda su fuerza para contraatacar mientras que le decía a nuestro protagonista que al parecer había olvidado el sabor de su puño de hierro. Sin embargo, de un momento a otro Si Chen había acortado la distancia para rápidamente propinarle un tremendo golpe que hace que el tipo salga volando. Los estudiantes al ver lo sucedido bastante asombrados preguntaban qué acababa de pasar en un segundo, ya que había mandado a volar a Gon Cheng de un solo golpe. Otro preguntaban que si realmente era Si Chen. Pero Gon Cheng, que se encontraba aún en el suelo, decía que nuestro protagonista era un hijo de perra que lo atacó por la espalda y al ver a sus compañeros sin hacer nada le exige que lo ayuden. Sin embargo, este no puede decir nada por el miedo que sentía. Por dicha razón Gon Cheng vuelve a contraatacar asegurando que desviviría a nuestro protagonista. Sin embargo, es tomado de la mano tan fuerte que comienza a gritar y a retorcerse del dolor, pero nuestro protagonista preparando su puñetazo le dice que era demasiado lento, así impactando su puño. Eso había hecho que el tipo fuese lanzado más lejos que antes y que además estuviese más demacrado. Malon, que había visto todo lo sucedido asombrado y con temblores, se preguntaba que cuando nuestro protagonista se había vuelto tan fuerte. Luego de esa batalla Si Chen llegó a un par de conclusiones preliminares. La primera era que igual que antes, puede cambiar al estado de asesino eléctrico en cualquier momento. La segunda es que aunque el sistema está en nivel 1, tal como esperaba su estado base es suficiente para lidiar con despertados de nivel bajo. Y eso significa que su rango actual es superior a E, aunque todavía no sabe cuál es exactamente. Pero hay otro problema, y es que claramente derrotó a Gon Cheng, sin embargo sus estadísticas no habían cambiado en el sistema. Por dicha razón nuestro protagonista saca una especie de daga eléctrica y comienza a dirigirse hacia el tipo. Eso había hecho que todos los estudiantes se alarmaran, ya que nuestro protagonista había colocado la daga eléctrica en el cuello de Gon Cheng mientras que se preguntaba que si acaso la forma de ganar experiencia era la misma que en el pasado. Mientras que nuestro protagonista aún tenía la daga eléctrica en el cuello del chico, alguien llega llamándolo compañero y diciéndole que recuerde que estaba en la escuela. Esta era Lin Yu, vicepresidenta del consejo estudiantil, la cual seguía diciendo que cree que con ese castigo era suficiente aunque él haya sido quien empezó. Así que con una pequeña sonrisa le asegura a nuestro protagonista que no volverá a ponerles una mano encima. Si Chen al escuchar a la chica suelta a Gon Cheng, pero seriamente se pregunta que si acaso la gente del consejo tiene tanta prisa por proteger al chico aunque él desde el inicio no pensaba hacerle nada grave. Sin embargo, si no intimida a sujetos como él seguirán molestando una y otra vez. Y como había dicho nuestro protagonista, ellos le temían a la mirada que nuestro protagonista había mostrado, por eso deciden no volverlo a provocar. Además alguien menciona preguntando que si no se suponía que ellos eran los novatos más débiles llamados los 4 pobres de toda la escuela.
Esta al escuchar ese último comentario sonríe porque ella se dio cuenta de algo que los demás no. Rápidamente cambiamos de escena al dormitorio de la universidad, ahí no entendía por qué sus compañeros no le creían. Había contado que Si-Chen había despertado y que era un asesino eléctrico increíblemente fuerte. Y que además había barrido el suelo con Gon Cheng, y por eso esos tipos ni siquiera se atreven a mirarlos a la cara. Llamado Xian Lon, de clase mago de núcleo, le decía al de lente sin creerle que dónde estaba nuestro protagonista. Le responde que Si-Chen le había dicho que iba a correr. Ahí su compañero le grita que si nuestro protagonista era tan fuerte para que necesitaba correr. Además pregunta que desde cuando un despertado necesita hacer ejercicio tan básico y que dónde estaba la lógica de eso. Otro de los compañeros que pertenecía a la clase bardo y era llamado Xiang Xi comenta que al de lentes al parecer le dieron tan duro que había perdido la cabeza. El otro seguía exigiendo que la única razón por la que los pusieron a los 4 en el mismo dormitorio era porque son los últimos 4 puestos de todo el año en el ranking de poder, y esa era una realidad que no se puede cambiar. Y el que es el cuarto de abajo hacia arriba, o sea el número 1 de ese cuarto, cada persona solo puede despertar una clase en su vida y Si-Chen y el de lentes solo son apoyo. En cambio él es el único con una clase de combate en ese cuarto, él es un mago de núcleo. Y esa es una super realidad que tampoco va a cambiar. Además ese tal Si-Chen tiene cara de perdedor, por lo que es imposible que sea un asesino eléctrico, en cambio él siente que se ha vuelto más fuerte últimamente. Y tal vez hasta logre entrar en un club importante. En ese momento el otro menciona que al día siguiente era la última evaluación de rango antes del examen de graduación y en ese lugar se sabrá toda la verdad. Rápidamente cambiamos de escena a un portal, de él salía Gon Yang, presidente del consejo estudiantil. Último decía que era suficiente entrenamiento por el día, pero en ese momento nota a alguien, por lo que gira su cabeza hacia él notando a su hermano. Gon Cheng bastante enojado llama a su hermano y le dice que si no hace algo no podrá ni siquiera dormir, ya que ese tipo le faltó al respeto humillándolo frente a todos, y es obvio que no le tiene ningún miedo. El presidente estudiantil al escuchar a su hermano le dice que lo entiende y retirándose menciona que él mismo se encargará de nuestro protagonista. Luego de eso volvemos a cambiar de escena, ahí la rubia le preguntaba al presidente que cómo planeaba manejarlo, el presidente responde que simplemente fue derrotado por alguien superior y eso era todo. Sin embargo decide preguntar que si realmente nuestro protagonista era tan fuerte como decían. La chica explica que el presidente estudiantil conoce perfectamente el nivel y el rango de todos en esa escuela. Y menos de 10 personas han alcanzado el rango D, y a todos ellos ya los reclutaron para su club. Además nadie más tiene acceso a las mazmorras como el presidente, por lo que esos despertados mediocres no tienen forma de subir de nivel, porque nadie puede seguir el ritmo. Después de eso pasamos con nuestro protagonista que llevaba un peso de 10 kilogramos y había corrido 20 kilómetros. Se decía que el entrenamiento básico mejora la calidad del cuerpo y el límite de un despertado está directamente relacionado con su fuerza física. Y solo con un cuerpo poderoso se puede soportar y liberar el máximo poder de una clase, pero eso aún no es suficiente. Porque en el año 2160, el rey demonio Ira saldrá de las mazmorras y descenderá sobre el mundo, y en un instante masacrará a una cantidad inmensa de humanos. Y la única familia de nuestro protagonista, su hermana murió en sus brazos. También fue Ira quien abrió las puertas del infierno, permitiendo que los otros reyes demonios invadieran la tierra. Por eso su objetivo para esa primera etapa es matar a Ira. Ya que Ira es el origen de toda la destrucción, y para eso faltan 3 años. Y de seguro en ese preciso momento Ira está creciendo rápidamente, por eso nuestro protagonista tiene que ser más rápido que Ira. Justo en ese momento los pensamientos de nuestro protagonista son interrumpidos por una llamada, al tomarla ve que era su pequeña hermana. Si-Chen rápidamente toma la llamada, para así escuchar las quejas de su hermana preguntándole que por qué le había llamado tantas veces, ya que ella estaba en una competencia y se había quedado sin batería. La hermana seguía diciendo que si gana la competencia podrá pagar todo lo que deben de renta.
Pero nuestro prota, sin prestarle atención, se decía que en aquel futuro destruido le suplicó al cielo incontables veces, le suplicó que si podría comenzar todo de nuevo. Incluso si tiene que darlo todo a cambio, incluso si tiene que caer en el infierno eterno. Pero ahora todo ha comenzado de nuevo, por eso debe volverse fuerte a toda costa y protegerlo todo. Después de 8 horas nuestro protagonista regresa a su dormitorio, y mientras que tomaba una ducha menciona que se está adaptando gradualmente a ese cuerpo. Aunque su fuerza física aún es baja, pero es mucho más joven. Sin embargo, en ese momento debe pensar en el problema crucial, porque para subir de nivel necesita entrar en las mazmorras, pero los gremios tienen el monopolio. Y a excepción de los poderosos, la mayoría no tiene oportunidad de mejorar, así que se pregunta cómo podrá darle caza a los monstruos. Y además ese poder de la glotonería que era exactamente. Iniciando sistema. Carga completa. Sistema de glotonería activado. Luego de esas notificaciones nuestro protagonista despierta y nota que estaba cayendo. Luego de caer asombrado preguntaba qué era ese lugar, ya que se suponía que estaba durmiendo. Y si no fuera poco, no entiende qué era esa torre extraña. Justo en ese preciso momento algunas criaturas comenzaban a emerger del suelo. Dichas criaturas parecidas a perros eran sabuesos putrefactos. Sitchen, al verlos sin perder el tiempo, activa su cambio de clase mientras que se preguntaba que si acaso estaba dentro de una mazmorra. Luego de cambiar exitosamente su clase se prepara, pero menciona que todavía no entiende qué estaba pasando. Sin embargo, primero se encargará de los monstruos. En ese momento los sabuesos comienzan a atacar, pero nuestro protagonista rápidamente elimina al primero obteniendo colmillo de sabueso putrefacto. Eliminar a estos monstruos era fácil para nuestro protagonista porque con su fuerza actual acabar con esos monstruos de rango E era pan comido. Además él sentía que todo eso se sentía demasiado real y no parecía un sueño en absoluto. Y lo más importante es que ahí podía ganar experiencia y subir de nivel, ya que todas sus estadísticas habían subido 5 puntos. Por eso cree que había obtenido una mazmorra para él solo. Justo ahí aparece el rey sabueso putrefacto. Sin embargo, Sitchen, sin ni siquiera inmutarse, termina con el rey, ya que pensaba aprovechar ese lugar para entrenar al máximo. Nivel aumentado. Victoria. Luego de que nuestro protagonista terminara con el rey se percataba de que había subido 2 niveles en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo más importante es que el rey putrefacto tenía un aviso que decía que podía ser devorado. Sitchen, al ver la ventana, se pregunta que a qué se refería con devorar, y teniendo una vaga idea de qué se refería comienza a activarlo, ya que creía que eso significa que era el poder de la glotonería, y así Sitchen comenzaba a absorber al rey putrefacto por completo. Devoración completada. Luego de esa notificación, Sitchen veía que el monstruo, luego de ser absorbido, se había convertido en una carta. Así que sabe que no solo puede matarlos, sino que después de devorarlos puede convertir su poder en una clase propia. Pero eso le recordaba a algo exactamente, le recordaba al poder del rey demonio de la avaricia. En otras palabras, el poder de la glotonería que le pertenecía al rey demonio ahora era de nuestro protagonista. Y sabiendo que las clases tienen rangos de poder por naturaleza, y es una ley inalterable que cada persona solo pueda poseer una, pero en ese momento nuestro protagonista tenía 2 clases al mismo tiempo. Y si él puede devorar a otros monstruos, podría tener infinitas clases. Sin embargo, no entiende por qué recibió dicho poder y qué era esa torre que tenía detrás. En ese momento nuestro protagonista siente una abrumadora presencia que comienza a aplastarlo. Ahí en la torre aparece alguien diciéndole que al fin había llegado, ya que le había estado esperando por mucho tiempo. Sitchen, al ver de quién se trataba, dice para sí mismo que el gobierno clasifica a los despertados y monstruos según su capacidad de combate. Y en su vida pasada casi muere intentando alcanzar el rango S, pero en ese momento su poder de pelea es de apenas rango D. Sin embargo, el que tiene frente a él es un jefe de rango S. Por lo que la diferencia de nivel es demasiada, ya que sus estadísticas lo aplastan por completo. Así que nuestro protagonista se pregunta qué clase de mazmorra es esa y por qué hay un monstruo de rango S ahí. Y lo más extraño es que el monstruo sabe su nombre. Y aunque el monstruo intercambió docenas de golpes durante el combate, tuvo infinidad de oportunidades de matarlo.
pero en cada ataque evitó sus puntos vitales y solo se limitaba a derribarlo con facilidad una y otra vez. Por eso nuestro protagonista cree que el monstruo quiere que él se rinda. Luego deteniendo sus ataques le dice a nuestro protagonista que sería mejor que considere la oferta que le hará, por eso le pregunta que si se quiere quedar ahí con él para custodiar esa torre demoníaca, ya que es una oportunidad única que pocos tendrán. Zichen muy decidido responde diciéndole que no le importa lo que diga, porque jamás se quedará en ese lugar. Justo ahí el monstruo ataca hiriendo gravemente a nuestro protagonista mientras que le preguntaba que si cree en verdad que no se atrevería a matarlo solo porque es el único capaz de llegar hasta ahí. Y mientras que el monstruo absorbía los cadáveres y aumentaba su fuerza y resistencia menciona que solo le preguntará una vez más a nuestro protagonista, así que le pregunta que si se quedará ahí o preferiría convertirse en carne picada. Zichen con una expresión muy decidida responde que elige matarlo, así arremetiendo contra el monstruo que lanzaba innumerables rocas mientras que le decía que era ridículo. Sin embargo, nuestro protagonista esquiva cada una de las rocas mientras que se acercaba al monstruo y se decía que tras los intercambios de golpes finalmente lo puede ver. Puede ver que el monstruo cada vez que lanza un tajo tiene un retraso de 0.4 segundos antes del ataque, y él puede aprovechar ese instante para observar el ángulo de su muñeca, y así poder predecir su trayectoria y esquivar el filo, y lo más importante después del golpe tiene una pausa de recuperación de 0.2 segundos. Y si él apunta en esa brecha mientras está totalmente desprevenido, le atravesará el corazón en un parpadeo. Así que nuestro protagonista luego de atravesar al monstruo usa la hoja eléctrica que hace un daño crítico y además causa parálisis. Sin embargo, Zichen estaba consciente de que era imposible que un rango de matara a un rango S, por eso su parálisis máxima debería ser suficiente para retenerlo unos segundos. Ya que el monstruo era demasiado rápido y no tuvo tiempo de ganar distancia antes, por eso comienza a utilizar destello divino que aumenta la velocidad por 10 instantáneamente, ya que los segundos que había ganado deben ser suficientes para escapar, ya que había estado observando todo el tiempo mientras peleaba, y al hacerlo encontró una fuente de luz que podría ser la salida. Sin embargo, al tocar dicha fuente de luz desaparece, justo ahí llega el monstruo diciéndole que era una lástima porque la fuente de luz solo era una ilusión que él dejó atrás. Y la salida que buscaba no existía, porque ese lugar no es una mazmorra. Pero encontrar una falla en su ataque en tan poco tiempo era interesante, ya que incluso ante una presión tan desesperada pudo analizar la situación con calma y jugarse la vida por una mínima oportunidad. Por eso él cree que realmente nuestro protagonista era quien le llevaría esperanza. Ahí nos muestran que este monstruo era llamado Raksasa del Purgatorio y su clase era guerrero astral. Pero lo más sorprendente era que nuestro protagonista al verlo reconocía la apariencia, ya que la había visto antes en el rey demonio de la avaricia. Eso había sido en su vida pasada durante su última batalla contra él, porque en pleno combate ese bastardo cambió entre varias clases extremadamente poderosas. Y recuerda claramente que una de ellas era exactamente igual a esa, lo que significa que él también fue devorado por la glotonería de la avaricia. Y ahora ese mismo poder se ha fusionado con su cuerpo. Por dicha razón nuestro protagonista pregunta que si acaso ese lugar es su propio mundo interior. Se da cuenta de que nuestro protagonista no solo tiene una resistencia asombrosa, sino que también era excepcionalmente listo. Por dicha razón era digno de reclamar todo lo que hay ahí. Zichen no entiende a qué se refería con reclamar todo, el monstruo le explica que esa llave es de la torre. Y avaricia había devorado a incontables demonios feroces en el pasado, y los más poderosos de todos están sellados justo detrás de él. Por eso le pide que devore todos los monstruos ahí para que se vuelva más fuerte, debe hacer que todo su poder sea de él. Zichen luego de tomar la llave pregunta la razón por la cual el monstruo hace eso, ya que no entiende por qué lo ayuda de esa manera. El monstruo le aclara que incluso entre los demonios existen el bien y el mal, y esos reyes demonios masacraron a todo su clan solo por su propio beneficio. Y él ha estado esperando una oportunidad para vengarse de ellos durante una eternidad, por suerte al fin había llegado el momento. Además ese tipo tenía razón, y Zichen era la única esperanza y el único que puede lograrlo.
Sin embargo, nuestro protagonista, al escuchar que mencionan a alguien más, pregunta que de quién hablaba. El monstruo le aclara que las respuestas estaban dentro de la torre, así que debe de ir y descubrirlas por él mismo. Y mientras que se desvanecía, le pide que tome su poder y busque su venganza, ya que a partir de ese momento tiene la obligación de volverse fuerte, para así luego abrir las puertas de la torre y devorar todo lo que hay dentro, porque los demonios que lo esperan ahí no serán tan considerados como él, ya que todos ellos son los seres más astutos y siniestros de ese mundo. Sin embargo, si Chen debe soportarlo todo, debe vengarlos a todos, tiene que alcanzar la cima del mundo, hasta que finalmente a esos reyes demonios los devore por completo. Y solo alguien como nuestro protagonista es digno de poseer su poder. Nivel aumentado. Luego de eso, nuestro protagonista entiende la voluntad que tiene que llevar con él, por eso decide hacer que los demonios paguen su deuda con sangre. Después de eso, nuestro protagonista abre los ojos así sorprendiéndose, pero justo ahí uno de sus compañeros, mientras que se alistaba, mencionaba que deben prepararse rápidamente, porque no deben llegar tarde. Si Chen, al escuchar a su compañero muy sorprendido, se da cuenta de que había vuelto al dormitorio. Además de eso, sus heridas habían desaparecido por completo, por eso cree que lo que le pasó era un sueño. Sin embargo, el sistema le confirmaba que todo lo sucedido era real, ya que incluso el botín que obtuvo en el sueño había vuelto con él. Además de eso, en una sola noche subió hasta el nivel 10, pero no sabe a qué rango equivale eso. Justo ahí los pensamientos de nuestro protagonista son interrumpidos por su compañero, que con una gran sonrisa decía que anoche andaba diciendo que se había vuelto muy fuerte, y que incluso dicen que va a quitarle el puesto como el número 1 de ese cuarto. Por eso anima a nuestro protagonista a ir a la evaluación de rango, para que lo deje ver de qué cuero sale más correa. Luego de eso pasamos fuera de los dormitorios. Ahí el número 1 del cuarto de nuestro protagonista seguía diciendo que al parecer todos en ese cuarto son de rango E, pero no deben olvidar que cada rango se divide en 3 niveles. Por eso aclara que ellos 3 son de rango inferior, pero él es de rango medio. Por eso hay una diferencia de poder de varias veces entre cada rango. Así que él podría partirles el trasero a 10 tipos como ellos al mismo tiempo. Además, como no han tenido pruebas en 2 años, tal vez su rango haya subido. Ahí el de lentes amenaza a nuestro protagonista diciéndole que más le vale demostrar todo lo que tiene y sacar un rango D, para que se muera del susto. Luego de eso cambiamos de escena a la zona donde sería la evaluación de rango. Ya habían llegado todos los estudiantes, pero justo en ese momento los matones habían llegado. Por eso alarmado le decía a sus compañeros que se alejaran. Sin embargo, los matones, al ver a nuestro protagonista, comienzan a sudar frío e inclinándose saludaban al señor Chen. Y mientras que el de lente sonreía, los otros dos, con una expresión bastante complicada de expresar, preguntaban por qué los matones eran tan respetuosos con nuestro protagonista, y que si será que lo que había dicho el de lentes era cierto. Pero nuestro prota, sin prestar atención a la situación, sigue su camino hasta que alguien lo detiene diciéndole que había escuchado que en el día anterior alguien tuvo un problema con Gon Chen. Era Qian Di, ejecutivo del consejo estudiantil, el cual arrogantemente le preguntaba a nuestro protagonista que si acaso sabía que el chico que había golpeado era el hermano menor de su honorable presidente, el gran Gon Ting. Los compañeros de nuestro protagonista, al ver lo sucedido muy nerviosos, reconocían que era el perro faldero del presidente y que además era un tipo de rango D. Nuevamente pasamos con el ejecutivo del consejo, que decía que tiene un olfato muy sensible, ya que puede oler el aroma de los verdaderos fuertes. Sin embargo, en Chen solo huele la miseria de alguien que nació para ser un don nadie toda su vida. Pero Chen, al escucharlo, rápidamente le pregunta que si es un perro. Eso había sacado de quicio al ejecutivo del consejo. Sin embargo, justo ahí alguien le pide que se detenga. Era el presidente del consejo estudiantil, que le decía a su subordinado que había investigado lo que pasó a fondo, y fue su hermano quien buscó problema primero, por eso era justo que pague el precio por sus errores. Sin embargo, el presidente, al decir esas palabras, queda fijamente observando a nuestro protagonista. Después de eso anuncian que la evaluación de rango estaba por comenzar, por lo que realizarán las pruebas siguiendo el orden de sus números de identificación. Por eso debe subir al escenario de forma ordenada cuando escuchen su nombre.
Este, al escuchar dicho anuncio, le pide a su subordinado irse para prepararse para la evaluación. Sin embargo, se dice a sí mismo que nuestro protagonista al verlo no parece ninguna amenaza. Pero a lo lejos alguien estaba observándolo todo. Ahí otra silueta le preguntaba a la chica que cómo es que en ese día le dio para ir a ver las evaluaciones y que si acaso encontró a alguien que valga la pena vigilar. Esta responde diciendo que en esa prueba podría ponerse muy interesante. Luego de eso cambiamos de escena una hora después, donde el siguiente para la evaluación era Xiang Lon. Este, bastante emocionado, decide ver de qué es capaz realmente, por eso se introduce a una especie de portal, y al cruzarlo nos dicen que la evaluación de rango se realiza individualmente dentro de una mazmorra especial. Y en su interior se encuentra el núcleo demoníaco capaz de absorber energía, y el despertado debe liberar todo su poder frente al núcleo. Y el núcleo procesa la energía detectada y la transmite a los equipos externos mediante cables. Finalmente la energía se digitaliza y se muestra en pantalla como estadísticas, así dando como resultado que éste tenga un rango E de grado medio. Sin embargo, además del rango actual, el sistema puede medir otro factor clave. Y eso es el potencial, que es el rango máximo que ese profesional podría alcanzar en el futuro. Y quienes tienen un potencial alto suelen recibir atención prioritaria por parte del Estado. Luego de esa evaluación vemos que este, muy deprimido, decía que su rango no había subido nada en esos 2 años, pero tenía la esperanza de llegar al rango D, y mientras que seguían evaluando a los estudiantes, el de lentes, dándole ánimos a su compañero, le dice que ellos son peores, ya que ellos habían sacado una calificación de rango E inferior y un potencial de C. Por eso el de lentes lo anima diciéndole que en esa escuela no hay tantos rangos D, y tal vez en ese año no salga ni un solo. Sin embargo, justo en ese momento anuncian que alguien había sacado un rango de inferior con un potencial máximo de B. Los demás estudiantes, sorprendidos, gritaban que había aparecido el primer rango D. Rápidamente pasamos un rato después, donde este también había adquirido un rango D y un potencial A, por eso el de lentes, con lágrimas y a gritos, decía que ya habían 8 de rango D. Los evaluadores, muy emocionados, comentaban que en ese año había salido muchísimos talentos de rango D, aunque todos son de rango inferior, pero es un logro increíble para estudiantes sin experiencia real en combate. También era cierto que normalmente solo 2 o 3 graduados alcanzan el rango D, por lo que a ese paso el examen final de graduación va a ser un espectáculo. Luego anuncian el siguiente participante, que era el presidente del consejo estudiantil. Todos al verlo quedan sumamente sorprendidos, ya que el presidente era heredero del gremio imperial y también era el elegido. Otro comenta que dicen que el presidente ya era rango de hace 2 años, y hasta el momento el rango más alto medido en ese día era de inferior. Y el récord histórico de la escuela es rango de medio, así que los estudiantes se preguntaban qué tan lejos llegará. Luego de eso pasamos con el presidente, que se acercaba al monstruo de medición y se decía a sí mismo que si quiere causar un verdadero estruendo, debe guardar fuerzas para el examen práctico. Por eso debe contener gran parte de su poder, pero aún así será el número 1 de la historia de esa escuela. Los estudiantes, al ver la calificación, a gritos decían que era rango de grado superior y que tenía un potencial máximo de rango S. Por eso, emocionados, preguntaban qué estaba pasando. Otros gritaban que era el número 1 de la historia de la escuela, pero los compañeros del presidente, muy sorprendidos, decían que no esperaban menos de él. Además, el de lentes, mientras que uno de sus compañeros lloraba atrás, decía que su escuela realmente dio a luz a alguien con potencial S, y ellos estaban presenciando historia pura. También los evaluadores, muy sorprendidos, decidían informar de ese suceso de inmediato a los superiores. Otro de los evaluadores estaba a favor, ya que un despertado con potencial S es un tesoro escaso en todo el mundo, y el Estado debe ponerlo bajo protección y vigilancia prioritaria, y más siendo el joven amo del gremio imperial, y al parecer eso saldrá en los titulares de las noticias nacionales. Luego de eso pasamos con la rubia, donde su acompañante decía que realmente ese año estaba lleno de talento. Por eso Joan Lon, rector de la Universidad Nacional de Despertado, le preguntaba a la chica que si lo sabía, que si sabía el potencial del presidente, ya que con razón fue a ver el espectáculo. Sin embargo, la chica niega lo dicho porque no fue a ver al presidente, porque estaba mucho más ansiosa por el desempeño de alguien más.
justo en ese momento había llegado el turno de nuestro protagonista. Pero justo ahí Qian Di, ejecutivo del consejo estudiantil, con una pequeña sonrisa le menciona a nuestro protagonista que más le vale que deje el nombre de su dormitorio en alto. Y burlonamente le dice que no vaya a salir con que también irá de rango E grado inferior, porque si eso pasa tendrán a 4 perdedores de rango E bajo el mismo techo. Y eso sería el hazme reír de toda la escuela. Sin embargo, eso es algo imposible, porque ellos solo son un par de debiluchos que en el examen práctico de graduación solo van a dar vergüenza. El de lentes, llenándose de valor, le aclara al tipo que nuestro protagonista lo va a dejar con la boca abierta. Y mientras que Si Chen se dirigía hacia su evaluación, este se preguntaba que si realmente podría lograrlo. Luego pasamos dentro, donde nuestro protagonista seriamente decía para sí mismo que en esa era, si un despertado busca el mejor futuro posible, no hay otro camino que unirse a un gremio de alto nivel. Y la única oportunidad para que la gran mayoría demuestre su valor es el examen práctico de graduación. Y para el examen se forman equipos de máximo 10 personas y los alumnos pueden elegir libremente a sus compañeros. Y los miembros del equipo que obtengan el primer lugar serán reclutados directamente por el gremio imperial, el más prestigioso del país. Por eso esa evaluación no es solo para conocer el rango de cada uno, ya que tiene un propósito mucho más crucial. Porque se trata de elegir a los aliados para el examen de graduación. En ese entorno es inevitable que surja el equipo más fuerte. Y también el equipo más débil, porque los fuertes se agrupan y los débiles son marginados. Eso es la ley de supervivencia inmutable de la naturaleza. Luego de algunos minutos decía nervioso que nuestro protagonista había tardado mucho tiempo adentro, por eso pregunta por qué no había señal de nada. Los demás estudiantes, mientras que se iban, decían que nuestro protagonista debe de ser tan débil que ni la máquina lo detecta, y como la evaluación básicamente había terminado deciden irse. Qian Di también le dice a su presidente que los que quedan de seguro eran pura basura, por eso le pide que no pierda su tiempo, ya que tienen el equipo completo, por eso han decidido ir a un karaoke a celebrar. Está de acuerdo con su compañero, por eso le dice que le diga a los demás para irse. Pero justo en ese momento el monitor comienza a mostrar el rango de nuestro protagonista. Todos, al ver lo sucedido, al igual que sus compañeros, quedan sumamente sorprendidos al notar con sus propios ojos que Si Chen era de rango D superior. Qian Di, también sorprendido, no podía creer que había aparecido alguien con el rango de superior. Sin embargo, dentro de la evaluación el sistema detectaba una inestabilidad en el núcleo demoníaco, por lo que le dice a nuestro protagonista que podría haber un posible error, por eso le pide que repita la prueba. Pero sabía que había usado su cuerpo normal sin cambiar de clase, y parece que su fuerza base es nivel 10, equivalente a un rango de superior. Por eso decide cambiar su clase a la clase más débil que tiene. Eso había provocado que en la pantalla donde estaba el rango D comience a cambiar a rango C medio. Todos, al ver lo sucedido, muy alarmados, gritaban que el rango de nuestro protagonista había vuelto a subir. Y mientras que el presidente del consejo estudiantil quedaba sorprendido, Qian Di, aún más sorprendido, decía que tiene que ser un error de la máquina. Los evaluadores, también confundidos, preguntaban que cómo era posible que el rango cambie otra vez, y que si podría ser que el sistema se hubiese vuelto loco. Pero dentro de la evaluación el sistema le notificaba a nuestro protagonista que había una estabilidad crítica en el núcleo demoníaco, por eso nuevamente le pide repetir la evaluación. Si Chen, mientras que volvía a cambiar de clase, se decía que sus otras 2 clases deberían estar por encima del rango C. Por eso decide poner a prueba su verdadero poder. Pero eso había causado que afuera de la prueba comience a deformarse el cielo hasta crear una especie de tornado. Todos quedaban muy sorprendidos al ver lo sucedido. Otros, mientras que oraban, decían que los cielos están reaccionando y que en ese día era un día histórico. Por eso se teme que en su dormitorio había nacido una leyenda capaz de sacudir el mundo. Luego todos se dirigen a ver la pantalla de evaluación, notando que en ella se marca la letra S. El evaluador, al ver lo sucedido, grita que había aparecido otro potencial S. Sin embargo, el sistema comienza a lanzar una advertencia. Dice que había un error de sistema, ya que era imposible medir el potencial, porque la capacidad máxima del sistema había sido superada. Y mientras que el evaluador gritaba desenfrenadamente, vemos que el portal donde se evalúan los estudiantes estalla.
Por eso los evaluadores maldicen ya que se dieron cuenta de que el núcleo demoníaco se había sobrecargado. Luego pasamos dentro de la evaluación donde los evaluadores habían llegado y habían notado que el núcleo demoníaco había muerto, por eso preguntan que si será porque lo habían usado demasiado. Pero todo lo sucedido fue por nuestro protagonista, ya que a este se le había pasado la mano y terminó reventando el núcleo, aunque para él obtuvo un premio inesperado. Y al parecer el poder de la glotonería incluso puede devorar la energía de un núcleo. Por eso Si-Chen decide salir de la evaluación para rápidamente activar su habilidad nueva, lo cual le permite ver el rango de todos. Y al ver al presidente del consejo estudiantil se daba cuenta de que también estaba ocultando su verdadera fuerza, ya que era de rango C-medio, pero no era nada de otro mundo. Luego los encargados de la evaluación informan que el núcleo demoníaco sufrió una muerte súbita por agotamiento, así que tendrán que suspender las evaluaciones por ese día. Y los datos del alumno Si-Chen probablemente fueron un error de sistema, sin embargo informarán de eso a las autoridades superiores. Por lo que el resto de los alumnos que faltan pueden volver luego, porque para entonces tendrán un equipo listo. Luego pasamos con los compañeros de nuestro protagonista, donde el de lentes decía que no importa lo que digan, porque los datos eran reales para él y su Si-Chen era un genio. El otro, como un fiel súbdito, le preguntaba a nuestro protagonista qué deseaba comer, pero este último normalmente le dice que deben volver al dormitorio. Justo ahí Qian Di llega diciéndole que decía él que un perdedor como nuestro protagonista no podía ser rango C, y mucho menos potencial S, por eso es claro que la máquina estaba rota. Y gritándole le pregunta que si pretende irse después de cargarse el núcleo, ya que por su culpa los miembros del consejo estudiantil tienen que esperar hasta mañana. Si-Chen rápidamente comienza a usar su habilidad, mientras que se decía que ese tipo no se cansa, por eso pretende dejarlo lisiado de una vez. Sin embargo, el presidente llama a Qian Di y le pide que se retire, porque no permitirá que trate así a su futuro compañero. Qian Di queda muy confundido al escuchar compañero. Este aclara que quiere que nuestro protagonista se una a su equipo para participar juntos en el examen de graduación, para que así el récord histórico de puntuación sea de ellos. Qian Di, en pánico al escuchar lo sucedido, se decía que si nuestro protagonista entra al equipo tendrá que echar a alguien del grupo, por eso este no entendía cómo iba a explicarle eso a los demás, ya que unirse al equipo del presidente es garantía de sacar el primer puesto en el examen, por lo que hay gente que pagaría fortunas por un cupo, pero no entiende qué había hecho Si-Chen para merecerlo. Sin embargo, si es el presidente del consejo que lo pide, no puede quedar mal con Si-Chen, por eso con todas sus fuerzas le da la bienvenida a nuestro protagonista al equipo. Pero este último, quitando la mano de Qian Di, dice que no le interesa, así dejando a estos dos sin palabras. Qian Di le pregunta que si sabe lo que estaba diciendo, porque su equipo es el número 1 de toda la universidad. Sin embargo, nuestro protagonista no le importaba eso, además le dice al tipo que hacía demasiado ruido, por eso le pide que no vuelva a molestarlo. Y mientras que Si-Chen se retiraba, Qian Di lleno de furia lo maldecía. También los estudiantes, al ver lo sucedido, decían que nuestro protagonista había rechazado al presidente, así que preguntan que de dónde había sacado tanto valor. Otro decía que tal vez él quería el primer puesto para él solo, ya que después de todo sacó un rango C-medio en la prueba. Y mientras que estos dos se burlaban del presidente, este último le dice a su compañero que no pasa nada, ya que al parecer su amigo Si-Chen tiene sus propios planes. Luego pasamos con el rector de la universidad, que suspirando lamentaba que los chicos no formaran equipo, ya que él esperaba ver un nuevo récord histórico para la escuela. Sin embargo, la chica le dice que así era mucho más divertido, porque Gon ya nació en cuna de oro, y para alguien como él, ese rechazo es una declaración de guerra directa. Y su presidente no es precisamente alguien que se queda de brazos cruzados. Luego Qian Di, aún enojado, comenta que seguramente la máquina falló y por eso nuestro protagonista se cree la gran cosa. Pero este seriamente le pregunta a Qian Di qué pasaría si la prueba no falló, aunque solo haya una posibilidad entre 1.000.000, no permitirá que nadie le arrebate el primer puesto. Qian Di, bastante arrogante, menciona que Si-Chen no es más que un estudiante sin experiencia real, y ellos son élites que han combatido en mazmorras con el presidente en secreto, por eso si el presidente quiere puede ir a darle una lección.
Pero el presidente al escucharlo le pregunta que si acaso lo ve con cara de ser alguien tan rencoroso. Qian Di rápidamente retira lo dicho. Por lo que el presidente comienza a retirarse diciendo que se le había quitado las ganas de ir al karaoke. Además menciona que Qian Di debe ir con los demás y organizar algo. Sin embargo, cualquier cosa que hagan no tiene nada que ver con él. Qian Di al escuchar al presidente sabe a lo que se refería. Por dicha razón sonríe malvadamente mientras que decía que entiende perfectamente y lo que vayan a hacer no tiene absolutamente nada que ver con el presidente. Luego de eso pasamos 10 minutos después, donde uno de los matones informaba que nuestro protagonista ya no estaba en la escuela, ya que había escuchado por accidente que se iba a su casa un momento. Qian Di al escuchar dicha información sonríe malvadamente ya que el cielo está de su lado, por lo que será mucho más fácil romperle los huesos. Sin embargo, nuestro protagonista mientras que escuchaba música mencionaba para sí mismo que en su vida pasada un equipo de élite sufrió un accidente mientras explotaba una mazmorra en la frontera del país de Sege. Ahí había ocurrido una tragedia, porque en las profundidades se toparon con un demonio aterrador nunca antes visto. Ese demonio era llamado Ira. El equipo de élite fue aniquilado. Desde entonces Ira salió de la mazmorra y descendió sobre el mundo humano. Esa es toda la información que nuestro protagonista tenía, por lo que para localizar exactamente esa mazmorra lo antes posible en esa vida había diseñado un plan. Pero para ponerlo en marcha necesita una gran suma de dinero. Por dicha razón se dirigió hacia el mercado de monstruos de Mithril afiliado al gremio Mithril, ya que en el futuro ese será el centro de suministro más grande del país. Las armas y el equipo de un despertado son la clave de su poder real. Y el mercado de monstruos es el punto de transbordo obligatorio para comprar y vender equipo, y es la forma más rápida que tiene de conseguir fondos. Así que nuestro protagonista decide vender algunos colmillos, pero el que lo atendía al verlo sabe que era un estudiante, por eso pregunta que de dónde había sacado eso. Si Chen responde que era un botín de un monstruo, sin embargo quien lo atendía menciona que nunca había visto algo así. Ahí una chica que trabajaba en el mercado dice que recuerda que era un objeto que sueltan los sabuesos putrefactos, monstruos de rango E tipo nube. Y ese objeto era un colmillo de sabueso putrefacto, y según los registros sirve para fabricar báculos de rango E. O se puede moler para hacer pociones. El que atendía a nuestro protagonista al escuchar a la chica rápidamente suelta los colmillos porque cree que una baratija de rango E era basura. Además arrogantemente menciona que su mercado es exclusivo para miembros VIP, y ahí solo van despertados con estatus y dinero, y por sus manos solo pasan mercancía de rango de para arriba. Por eso era normal que no reconociera esas cositas de nivel bajo. Y dice para sí mismo que últimamente habían llegado muy pocos clientes importantes, lo que a ese paso durará mucho para ascender a supervisor. Por eso cree que tiene mala suerte porque siempre les tocan tipos problemáticos que no dejan propina, así que decide mejor dejar ese trabajo a la novata. La chica rápidamente le entrega el dinero correspondiente a los objetos a nuestro protagonista, además le pregunta que si había algo más en lo que ella podía ayudarlo. Si Chen al recibir el dinero se dice que con eso bastará para el alquiler por el momento, por lo que luego decide sacar una espada. Así dejando impresionada a la chica que menciona que jamás había visto algo así, sin embargo juraría que es de al menos rango B. Pero se corrige diciendo que incluso puede ser de rango A. Ahí el otro recepcionista al escucharla le pregunta a la chica qué estaba pensando, ya que el precio de mercado de un arma de rango A ronda el $1.000.000. Y en todos los años que lleva ahí nunca había visto una. Justo en ese mismo momento llega alguien diciéndole al tipo que tenía razón, además aclara que no era un equipo de rango B o A. Al ver de quien se trataba muy cordialmente lo llama jefe y le dice que tiene un buen ojo, porque un estudiante pobre nunca tendría un buen objeto. Sin embargo aclara que la pieza que estaba observando proviene de las tierras del purgatorio, en pocas palabras era un equipo de rango S. Eso había dejado tanto al tipo como a la chica bastante sorprendidos. El jefe del local rápidamente toma la mano de nuestro protagonista y le da la bienvenida a su estimado cliente VIP. Por eso lo invita a acompañarlo de inmediato a su sala privada.
Si Chen al ver al tipo con una pequeña sonrisa dice para sí mismo que finalmente había aparecido Qiangxi, el dueño del mercado de monstruos de Mithril. Luego de eso pasamos a la sala privada, donde el jefe del mercado le pedía a su estimado cliente que le diga los planes que tiene con el equipo. Nuestro protagonista solamente le dice que 1.000.000, ese número deja muy impactado al jefe del mercado, que menciona que debe saber nuestro protagonista que las armas de rango A ya alcanzaban el 1.000.000 en el mercado. Por lo tanto, una pieza de rango S vale decenas de millones como poco. E incluso podría causar una guerra entre compradores, por lo que no tiene precio. Este le explica que quiere usar ese equipo de rango S como aval para un préstamo de 1.000.000 y lo pagará todo en un mes. Al escuchar que nuestro protagonista quiere tomar un préstamo con un equipo de rango S, sorprendido se preguntaba que si eso era una idea que se le ocurriría a un universitario. Y al parecer no quería venderla, por lo que se pregunta nuevamente que si acaso planea usarla él mismo en el futuro, ya que si eso es así tiene una madurez que supera a los de su edad y posee tesoros de ese calibre. Por lo que tal vez es un hijo de algún magnate que huyó de casa o un genio oculto que esconde su verdadera fuerza, pero sea como sea su origen no era simple. Ahí los pensamientos son interrumpidos por nuestro protagonista, que vuelve a recalcar que solo necesitaba un mes, y en cuanto pase el tiempo devolverá el capital íntegro, y pagará un 10% adicional de intereses por ese mes. El jefe del mercado seriamente le dice a su ayudante que salga un momento. Luego de que ella saliera, el jefe del mercado le explica a nuestro protagonista que si no se equivocaba él estudiaba en la Universidad Nacional de Despertados y estaba en el último año a punto de graduarse. Y tiene entendido que allí realizan un examen práctico de graduación cada año, y casualmente la fecha del examen es casualmente dentro de un mes. Y el premio en cuestión del primer lugar es curiosamente de 1.000.000, por lo que las fechas y el monto encaja a la perfección. Por eso él se atrevería a adivinar que si Chen está seguro de que ganará ese primer puesto, y siendo capaz de obtener ese premio en un mes. Pero teniendo tanta prisa por empeñar un objeto tan valioso significa que necesita el dinero de forma desesperada y urgente. Debe de estar en un callejón sin salida para haber tomado una medida tan extrema. Por eso el jefe del mercado, siendo ese el caso, decide darle a nuestro protagonista 1.5 millones en efectivo justo en ese momento y con 0 intereses durante ese mes. Y extendiendo la mano le pide a nuestro protagonista que lo considere como un gesto de amistad. Y mientras que éste quedaba sorprendido, el jefe del mercado con un guiño le explica a nuestro protagonista que mantendrá todo lo ocurrido en absoluta confidencialidad. Pero si en el futuro necesita realizar otra transacción, le ruega que los considere a ellos primero, ya que le dará los mejores beneficios posibles. Si Chen reconoce que el jefe de mercado con solo un par de datos había deducido su trasfondo y sus intenciones. Y al ver su situación, en lugar de aprovecharse, ofreció mejores condiciones para asegurar una cooperación a largo plazo. Y él no esperaba menos del jefe del mercado, porque era un hombre que convertiría a Mithril en el mercado número 1 del mundo. Y mientras que estrechaba la mano del jefe del mercado decía que para aniquilar a Ira no puede hacerlo solo, por eso debe empezar a buscar aliados fiables. Luego de eso nuestro protagonista firma un contrato mágico, por lo que después la transferencia del dinero fue transferida a su cuenta. El jefe de mercado, antes que nuestro protagonista se retire, le dice que como había dejado su mejor arma como garantía tiene que buscar otra para el examen de graduación, por eso le pregunta que si quiere que le preste algún equipo. Y aunque ellos no tienen nada de rango S por el momento, les sobran piezas de alto nivel de rango B e incluso A. Si Chen, mientras que sacaba otra espada, responde diciendo que no era necesario, porque un arma como la que acaba de dejar tiene otra igual, así dejando bastante impactado a todos. Luego de eso nuestro protagonista comienza a retirarse, por lo que el jefe del mercado le agradece a la chica por atender a ese cliente, por eso la asciende a supervisor de inmediato. Pero justo ahí nuestro prota se detiene, ya que quería una cosa más que quería comprar. Luego de eso cambiamos de escena al terminal de autobuses de Kanchang. Ahí nuestro protagonista estaba esperando a alguien, mientras que se decía que en su vida pasada el dinero fue su mayor problema durante mucho tiempo. En aquel entonces se acababa de graduar y aún no había despertado y ningún gremio lo aceptaba.
Tuvo que matarse trabajando en 1000 empleos temporales solo para poder pagar el alquiler. Por lo que su hermana y él vivieron en la miseria más absoluta, y por miedo a ser una carga económica para la familia, su hermana incluso renunció a la universidad de sus sueños. Luego nuestro protagonista, saliendo de sus pensamientos, nota que se estaba haciendo tarde, por eso pregunta por su hermana. Justo ahí alguien comienza a llamarlo hermano, y mientras que se acercaba preguntaba que cuántas veces le tenía que decir que para recibir a alguien se tiene que ir a la salida, no a la entrada. Sichem, al ver a su hermana impactado, se decía que pasaron 7 años, pero la hermana, al ver que él no se movía, le pregunta que por qué no la ayuda con el equipaje. Sichem rápidamente le da un enorme abrazo, dejando sorprendida a su hermana, pero mientras que la abrazaba se decía nuevamente que pasaron 7 años y finalmente volvió a ver a su hermana. Sin embargo, su hermana, al ser abrumada por su hermano, lo golpea preguntándole que si la quería asfixiar. Y lanzándole su equipaje le explica a su hermano que había estado muy raro estos últimos 2 días. Por lo que cree que él se había declarado a alguna chica y lo rechazaron. Luego de eso comienzan a volver a casa, mientras que nuestro protagonista, con una sonrisa cálida, se decía que en esa vida jamás permitirá que vuelva a sufrir ni un solo desplante. Rápidamente cambiamos de escena a un callejón donde alguien decía que ese era el único camino que ese tal Sichem puede tomar para volver a casa. Por eso propone esconderse, y cuando asome la cabeza deberían caerle encima. Y él mismo hará que saboree bien las consecuencias de meterse con él. Pero uno de los matones le dice a Qian Di que había muchos hermanos del consejo estudiantil ahí, por eso pregunta que si cree que nuestro protagonista podría soportarlo. Le explica que al principio solo pensaba darle una lección a Sichem, sin embargo la actitud de ese imbécil lo sacó de quicio, y un muerto de hambre de rango E, creyéndose un rango C, pretendió desafiarlo. Así que en ese momento quiere que le den una paliza de muerte, deben dejarlo lisiado, deben asegurarse de que no pueda presentarse al examen de graduación en 2 semanas. Además, sacando su daga, aclara que él es uno de los mejores asesinos tipo nube de toda la escuela, por lo que nuestro protagonista va a lamentar haberse hecho el valiente. Luego de eso pasamos con nuestro protagonista, donde su hermana le decía que había estado muy raro esos últimos 2 días. Por eso cree que es por la presión del examen de graduación, que después de todo su hermano es tan testarudo que duda que sea por problemas de amor. Así que lo anima diciéndole que pase lo que pase tiene que animarse, porque la vida es larga y las oportunidades acaban de llegar. Y como decía esa canción, debe creer en él mismo. Pero Sichem reconoce que su hermana es muy perceptiva, ya que notó que algo era distinto en cuanto lo vio. Aunque ella no sabe que ya ha despertado, y debe estar pensando que siguen viviendo en la miseria de antes. Por eso nuestro protagonista le dice a su hermana que de verdad se encontraba muy bien, sin embargo su hermana cree que está fingiendo porque eso era parte del orgullo de un hombre. Además se dice que al llegar a cierta edad los hombres empiezan a construir sus propios muros, y los libros que leyó tenían toda la razón, ya que al parecer su hermano se está haciendo viejo. En ese preciso momento, mientras que ambos caminaban, detrás de ellos se asoma una sombra. Estos eran los matones, donde uno le dice al jefe que nuestro protagonista se encontraba con una chica. Qian Di, al escucharlo, sonríe malvadamente porque para él es mejor porque no hay cámaras en ese callejón, por lo que están de suerte. Pero nuestro protagonista siente las presencias y las identifica como la gente del consejo estudiantil, por eso enojado se pregunta que cómo se atreven a ir hasta ahí. Luego nuestro protagonista procede a tomar sus audífonos y colocárselos a su hermana, mientras que le decía que hay una canción que le gusta mucho y que no ha parado de escuchar últimamente, por eso quiere que su hermana también la escuche. Decide escuchar la música, ya que cree que la música refleja el estado de ánimo de las personas, y por eso quiere ver qué pasa por la cabeza de su hermano mayor. El cual último seriamente se da la vuelta hacia los matones que se dirigían confiadamente hacia nuestro protagonista. Mientras que escuchaba la música, los matones comenzaban a arremeter todos hacia Sichem. El cual último activaba su habilidad, mientras que decía que en el año 2160 de su vida pasada perdió al último miembro de su familia, y no fue hasta el 2167 que renació y finalmente pudo volver a ver a su hermana.
Y esa ocasión es la primera vez en 7 años que puede estar con su familia, por eso no entiende cómo se atreven a ir a arruinarle eso. Luego de ese desmadre, Qian-Di, que había visto lo sucedido, no entendía qué demonios estaba pasando, no entendía por qué nuestro protagonista era tan fuerte. Pero si Chen en ese momento comienza a lanzarse al ataque, así acabando con uno y luego con el otro hasta llegar hasta Qian-Di, el cual se llena de valor diciéndose a sí mismo que él es un asesino de élite de clase nube, y atacando grita que una basura como nuestro protagonista no debe de creer que puede con él. Sin embargo, Si Chen lo detiene con un tremendo golpe que hasta lo desarma y lo lanza a varios metros hacia atrás. Sin embargo, como si fuese teletransportado, nuestro protagonista se coloca detrás del chico antes de detenerse, para así rematar con un golpe que hacen que varios dientes de Qian-Di salgan volando al igual que a él mismo. Qian-Di luego de ese impacto comienza a abrir sus ojos lentamente para así ver a nuestro protagonista, que le dice que claramente le había dicho que no lo molestara. Y con una expresión de maniático le pregunta que si acaso no entiende cuando le habla. Si has llegado a este punto del video, recuerda dejar tu like y si te gustó el contenido puedes suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Sigamos con el resumen. Pero en ese momento con lágrimas se decía que sus costillas estaban todas rotas, además no sentía las piernas, por lo que al parecer los resultados del test eran ciertos, y Si Chen era mucho más que un clase D. Por eso pedía que lo perdonen. Sin embargo, nuestro protagonista amenazantemente le exige que se calle y advierte que si se atreve a soltar un solo gemido más lo matará. Qian-Di, al ver la mirada de nuestro protagonista, se da cuenta de que no estaba mintiendo, por lo que verdaderamente sería capaz de matarlo. Pero no entiende por qué emanaba un aura asesina tan pesada si era un simple estudiante, así que Qian-Di se pregunta qué demonios le había pasado a nuestro protagonista, el cual último le pedía que escuche bien a lo que iba a decir, ya que no pensaba repetirlo otra vez. Si Chen le explica que no le importa lo mucho que ellos quieran pudrirse en su propia miseria, pero no deben volver a cruzarse en su camino, porque si se atreven a amenazar la seguridad de su hermana, es más, si vuelve a aparecer siquiera en su campo de visión, lo irá a buscar uno por uno, y les jura que los hará desaparecer para siempre, y dichas esas palabras pregunta que si fue claro. Luego de eso nuestro protagonista se retira, por lo que pasamos con su hermana, la cual escuchando la música sentía mucha soledad. Por eso con lágrimas se preguntaba que por qué su hermano escucha esa canción que le da ganas de llorar. Ella no entendía, ya que solo habían pasado unos días sin verla, y parece que su hermano hubiera pasado por el fin del mundo, y ella siempre ha estado con él. Así que Si Jun se gira a llamar a nuestro protagonista diciéndole que odia que se ponga tan dramático, pero al girarse nota a nuestro protagonista obsequiándole un pequeño regalo. Si Jun nota de inmediato que se trataba de un lápiz de dibujo holográfico mágico y que además era el último modelo del grupo Dragón. Y sabiendo que cuesta más de 10.000 créditos, pregunta que de dónde había sacado tanto dinero. Si Chen no le responde, solamente le sonríe, mientras que se decía que en su vida pasada no pudo protegerla, y ni siquiera pudo proteger sus sueños. Pero en esa vida protegerá todo lo que le pertenece. Después de eso pasamos a la casa de nuestro protagonista, donde su hermana estaba probando el lápiz mágico, pues por dicha razón ésta se encontraba muy feliz por lo increíble que era, ya que podía dibujar imágenes holográficas en el aire. Si Chen al escucharla se alegra que le haya gustado, sin embargo la hermana le comenta que aún tienen que pagar el alquiler. Nuestro prota le explica que ya había pagado todo el alquiler de ese año. Si Jun no entiende a qué se refiere, por lo que nuestro prota le dice que se asoció con un amigo para un pequeño negocio y ganó algo de dinero. Sin embargo, su hermana, al ver la actitud de nuestro protagonista, se daba cuenta de que era pésimo mintiendo y que era muy sospechoso, pero para ella era genial, ya que su hermano le oculta secretos. Además, hacía mucho tiempo que no veía una sonrisa tan feliz en su rostro.
Por dicha razón ella se acerca y le pide a su hermano que sea lo que sea por lo que esté pasando no debe de esforzarse demasiado. Zichen al escucharla con una pequeña sonrisa le dice que lo hará. Luego de eso cambiamos de escena, donde alguien informaba que Qian Di estaba gravemente herido y el 60% de su cuerpo tenía fracturas múltiples. Por lo que ni el mejor sanador podría recuperarlo antes de un mes, y no pensó que de verdad iría a buscar a Zichen y que terminaría hecho pedazos de esa manera. Ahí la rubia que estaba escuchando al presidente del consejo estudiantil y mencionaba que al parecer Qian Di perderá el examen de graduación. A este no le importa eso porque su equipo solo ha perdido un lastre que no daba la talla. En ese lugar también se encontraba Gon Xuan, que era el director de la Oficina de Empleo de la Universidad Nacional de Despertados. Este último comentaba que había confirmado los resultados internos del último test de aptitud, y verificó que nuestro protagonista efectivamente era de clase C. Y él era el único en toda la universidad con un rango mayor a la de Gon Yan. Además menciona que el padre de Gon Yan había invitado al vicepresidente de la alianza para ver su actuación en la graduación, por eso no pueden permitir que nadie le robe el protagonismo. Y si no queda otra opción, tendrá que pedirle a su sobrina que cubra el hueco en el equipo de la corte. Gon Yan interrumpe a su tío y le dice que se estaba preocupando demasiado, y seriamente le pregunta que si de verdad cree que mostró todo su poder durante la evaluación, ya que cuando llegue el día del examen de combate real le mostrará a todos quién es el más fuerte. Rápidamente cambiamos de escena luego de haber completado el entrenamiento de carga, sin embargo muy pensativo se decía que el problema del dinero estaba resuelto y todo marchaba según lo previsto. Y tras la graduación podrá poner en marcha el plan oficial, y su próxima misión es ganar el millón de la beca de campeón en el examen final y saldar la deuda con Qiangxi, ya que debe cumplir su contrato con él, porque después de todo hay muchas cosas en las que necesitará su ayuda en el futuro. Pero falta menos de un mes para el examen, por eso debe subir unos cuantos niveles más. Iniciando sistema. Sistema de Gula activado. Luego de esa notificación Zichen mientras que subía las escaleras reconocía que según los resultados de los test anteriores su clase más débil era el Rey del Caos que alcanzaba la clase C. Pero su clase más fuerte era Raksasa del Purgatorio, el cual su rango no pudo ser procesado. Y aunque Raksasa del Purgatorio es de clase S, aún no podía usar todo su potencial, ya que la cantidad de poder que puede liberar es todavía un misterio. Por lo tanto, aunque desconoce los rangos de sus otras dos clases, pondrá a prueba su fuerza real. Por eso se pregunta qué habrá dentro de la torre demoníaca. Rápidamente pasamos dentro de la planicie desolada de las estrellas caídas, en ese momento siente que su cuerpo se había hecho bastante pesado causa de la gravedad de ese lugar que era una exageración, ya que la gravedad en la superficie es de aproximadamente 10, además la puerta por la que había entrado nuestro protagonista había desaparecido. Por lo que suponía que debe derrotar al jefe de ese piso para que se abra el nuevo, pero en las condiciones que se encuentra apenas puede usar el 30% de su fuerza real. Así que tiene que encontrar la forma de adaptarse rápido, sin embargo justo ahí su enemigo se hace presente, era un león espectral de rango B, guerrero estelar. Zichen al verlo rápidamente cambia de clase y se prepara para el combate. El león sin perder el tiempo se lanza contra nuestro protagonista, el cual esquiva el ataque y rápidamente lanza un contraataque. Sin embargo su cuerpo era demasiado pesado, por eso decide terminar eso de un solo golpe, pero había cometido un error al golpear el punto débil, por lo que la parálisis había fallado. Eso había sorprendido bastante a nuestro protagonista ya que la alta gravedad estaba destrozando su velocidad y precisión. Y como la clase asesino pierde casi todas sus ventajas ahí, hacen que nuestro protagonista fuese sometido por el león. Ya que último se movía en ese lugar como si nada, por dicha razón Zichen se daba cuenta del nivel real que tenían los monstruos en la torre del purgatorio. Así que nuestro protagonista decide cambiar a la clase Raksasa, ya que cada clase tenía una ventaja distinta, y para el combate cuerpo a cuerpo necesita la fuerza bruta de un guerrero. Luego de que nuestro prota cambiase completamente su clase de un momento a otro comienza a someter al león, y como la gravedad al máximo potenciaba el impacto en picada,
Zichen lanza un poderoso ataque que comienza a aumentar hasta 600 la gravedad. Luego de que nuestro protagonista derrotara al león y tuviese hueso de león espectral, suspirando se decía que cada estrella en la carta representa un multiplicador de estadísticas. Por lo que a más estrellas mayor es el poder tras el cambio de clase. Y Raksasa tiene más estrellas, así que su aumento general es superior. También su rango de poder debería ser ligeramente mayor al del asesino de rayo, pero apenas puede derrotar a un monstruo de rango B usando toda su fuerza. Así que al parecer ninguna de sus dos clases ha logrado superar el rango B todavía. Sin embargo hay algo que incomoda a nuestro protagonista y es que no entiende por qué tras matar al monstruo el sistema no le muestra la marca de devorar. Y la puerta al siguiente piso no había aparecido. Justo en ese momento nuestro protagonista se daba cuenta de algo, ahí de repente detrás de él comienza a aparecer una especie de portal donde de ella se asomaban innumerables siluetas de ojos. Zichen alarmado se pregunta que si el verdadero jefe aún no había aparecido, pero no podía creer que sea cierto eso porque había matado al león con todas sus fuerzas. Sin embargo solamente era un subordinado. Y mientras que los leones arremetían contra nuestro protagonista, este último se daba cuenta del verdadero significado de las palabras de Raksasa. Ya que le había dicho que una vez abra la puerta solo le esperará un dolor infinito, pero deberá soportarlo todo, debe vencer a como de lugar. Rápidamente cambiamos de escena con nuestro protagonista despertándose agitadamente, tocando su cuerpo y analizándose se dice que sus músculos desgarrándose y huesos separándose de la piel, había sido provocado en sus sueños, sin embargo el dolor era demasiado real. Por eso que si él quiere ser fuerte no deberá buscar atajos, así que ese solitario y difícil camino por el purgatorio apenas estaba comenzando. Luego nos dirigimos al auditorio de la Universidad Nacional de Despertados, ahí los estudiantes comentaban que dicen que para ese examen final, los altos mandos de la Alianza de Gremios irían a observarlos. Otro decía que con razón cambiaron todas las reglas de ese año, porque antes no había requisito de rango o número mínimo de miembros. Sin embargo en ese momento exigen al menos 5 personas por equipo y uno de ellos debe ser al menos rango E, superior. Luego de eso Gonzuan les comunica a todos los estudiantes que la información de rango de todos los estudiantes de ese año ya habían sido enviada a sus brazaletes. Por eso les pide que revisen y terminen de formar sus equipos cuanto antes. Los estudiantes rápidamente comienzan a observar sus nombres, pero el de lentes decía que debe haber sido un error, ya que nuestro protagonista era rango E, inferior. Por dicha razón el de lentes le pregunta a nuestro protagonista que cómo es posible que sea solo rango E. Los demás al escuchar dicho argumento decían que claramente en la prueba anterior Zichen había sacado rango C, por dicha razón preguntan que cómo bajó a rango E. Otro menciona que al parecer de verdad el medidor de maná estaba roto ese día, y él pensaba unirse a nuestro protagonista, pero siendo un simple rango E, ni siquiera lo pensará. Además otro decía que nadie va a querer ir con nuestro protagonista, porque el examen de graduación es vital, y nadie quiere cargar con un lastre de bajo nivel. Por eso Zichen va a arrepentirse de haber rechazado la invitación de Gon Yan. Pero justo en ese momento el presidente del consejo estudiantil se queda sumamente en silencio observando a su tío, el cual con una pequeña sonrisa se decía que su sobrino era un inútil, ya que no aprende a usar el poder y la naturaleza humana a su favor, por eso él debe dejar que su tío le dé una lección, porque su rival ni siquiera tendrá el privilegio de participar. Luego de eso los estudiantes salían corriendo hacia el presidente estudiantil pidiéndole que por favor le permitieran unirse a su equipo. Algunos para que sean elegidos decían que llevaban años en el consejo estudiantil, por eso le juraban que no serán una carga. Justo ahí alguien manda a callar a todos y aclara que solo les queda un lugar disponible. Luego pasamos media hora después donde algunos de los estudiantes ya habían formado equipo. Sin embargo el grupo de nuestro protagonista que se encontraban tirados en una esquina decían desanimados que preguntaron por todas partes, pero nadie quería unirse a ellos. Otro grita que solo son 4, por lo que a ese paso ni siquiera podrán participar en el examen de graduación. Para el de lentes era una situación extraña,
porque era imposible que el rendimiento de nuestro protagonista sea de nivel mínimo, además necesitaban al menos 5 personas y un integrante de rango E superior, y eso es como si quisieran sabotear específicamente a su dormitorio. Chen, que había escuchado cuidadosamente al de lente, se dice que el examen práctico de graduación es su única oportunidad para destacar. Y solo si el equipo saca una nota alta tendrán buenas ofertas de empleo, ya que durante la evaluación final la cantidad de monstruos en la mazmorra dependerá del número de integrantes, así que no por ser más personas es más fácil sacar buenas notas. Por eso, aunque no entren en un equipo fuerte como el del presidente estudiantil, nadie quiere cargar con gente de bajo nivel. Y los 3 rango e inferior de toda la escuela están en el mismo dormitorio, y si eso sigue así, justo en ese momento los pensamientos de nuestro protagonista son interrumpidos por alguien que llama Xiang Lon, para decirle que les falta solo uno, por eso le piden que se una a su equipo, ya que él no debe querer estar con esas basuras de rango E, porque si se queda con ellos ni siquiera lo dejarán presentarse al examen. Chen sabe que a ese paso los 3 rangos e inferior serán abandonados por todo el mundo, y al final perderán el derecho a participar. Pero justo en ese momento Xiang Lon le dice al chico que lo estaba invitando a unirse al grupo que lo siente, pero en sus dormitorios ya prometieron que irían juntos, por lo que no va a abandonar a sus compañeros. El tipo al escucharlo se retira diciéndole que haga lo que quiera, que ellos solo lo buscaban para rellenar el hueco. Sin embargo, el tiempo seguía pasando, por lo que casi todos los estudiantes habían confirmado sus equipos, además ya no quedaban rango E superior. Chen justo ahí gira su mirada hacia el director de empleo Gon Xuan, así notando su rango y identificando su apellido, y dándose cuenta que también es de la familia del presidente del consejo estudiantil. Y por dicha razón cambió las reglas de un examen tan importante así de repente, y él incluso falsifica su rango real para que nadie quiera unirse a él. Y eso indica que tienen tanto miedo de que sea una amenaza para Gong Yan, por eso nuestro protagonista se dice que la gente con poder hace realmente lo que le da la gana. Sin embargo, jura que participará en ese examen, y ya que lo están atacando de forma tan descarada, entonces no será amable con nadie. Porque demostrar su fuerza no se limita solo a una prueba de rango. Los compañeros de nuestro protagonista al verlo alarmados le preguntan qué pensaba hacer. Sin embargo, nuestro protagonista sin prestarle atención seguía caminando hacia adelante diciéndose que en la escuela de despertados siempre ha habido una tradición especial, para que los estudiantes practiquen con sus clases y combates. Por eso en cualquier momento y lugar, un estudiante puede desafiar a otro a un 1 contra 1, eso es un acto sumamente provocador. Pero es la forma más directa de mostrar su verdadero poder ante todos. Sin embargo, ante un desafío repentino, muchos se negarían, pero Gong Yan no lo haría. Por eso solo tiene que derrotarlo, y lo que quieran una nota alta irán rogando para unirse a su equipo. Justo en ese momento alguien llama a nuestro protagonista preguntándole que si aún les falta gente en su equipo, porque a ella también le gustaría participar en el examen de ese año. Además menciona con una sonrisa que alcanzó el rango de desde la secundaria, y si se uniera a su equipo no sería una carga. Los compañeros de nuestro protagonista muy asombrados preguntaban que cuando Chen se había hecho amiga de Lin Yu. Ahí de repente salta Gong Cheng preguntándole a su prima qué demonios estaba diciendo. Y mientras que éste escupía su té del asombro, la chica comienza a caminar hacia nuestro protagonista mientras que otros estudiantes murmuraban que la vicepresidenta Lin Yu se iba a unir al equipo de novatos. Por eso preguntaban que si ella no era una estudiante de intercambio de fuera, por eso no podían creer que de verdad ella quisiera participar en su examen de graduación. Otros murmuraban que el origen de la chica siempre había sido un misterio, además dicen que es una chica genio que llegó del reino de Sané. Luego pasamos con este que no entendía por qué la chica estaba ayudando a nuestro protagonista, por dicha razón le dice que como estudiante de intercambio técnicamente no tenía derecho a participar en su evaluación. Además menciona que nunca se había hecho una prueba de rango desde que llegó, por esa razón no hay ningún informe que certifique su nivel actual, y eso indica que su participación va en contra de las normas. Justo ahí aparece el director diciendo que Gon Xuan tenía razón, pero al verlo, muy alterado se preguntaba qué hacía el director ahí también.
Este último comentaba que la chica estaba ahí solo para un intercambio corto. Sin embargo, nuestro protagonista recuerda que la clase del director era guerrero, por eso no entiende cómo es que tenía habilidades de teletransporte. Pero el director le seguía diciendo a la chica que si participa en ese examen rompería el equilibrio de la competencia, ya que el examen solo tiene sentido si todos muestran su verdadera fuerza. Justo ahí nuestro protagonista usa su habilidad para ver los rangos de ambos, sin embargo no puede detectar el rango de ninguno de los dos. Luego bajando su cabeza menciona que el director tenía razón y su escuela tiene prestigio porque siempre seguía las reglas. Por eso el director le menciona que la Universidad Nacional de Despertados forma a la élite de los despertados y les brinda el mejor escenario para brillar. Y eso es para asegurar el flujo constante de talentos al mundo. Y el examen práctico de graduación es una tradición de décadas y uno de los momentos más cruciales en la vida de un estudiante. Por eso con una expresión seria menciona que si un alumno perdiera esa oportunidad por factores externos, la escuela no podría cargar con esa responsabilidad. Gon Xuan al escuchar al director se daba cuenta de que le estaba lanzando una indirecta, ya que al parecer descubrió que manipuló los datos en secreto. Además, el director normalmente nunca se mete en esas cosas insignificantes. Y que haya aparecido justo en ese día Ling Yu para montar ese numerito es por ese chico. Así que se daba cuenta de que debe olvidar ese asunto, ya que no vale la pena pelearse con el viejo por eso. Por eso le dice a su sobrino en sus pensamientos que solo puede ayudarlo hasta ahí, porque los mejores estudiantes ya tienen equipo, y solo quedan ese Sichen arrastrando a 3 basuras, por eso cree que su sobrino ganará con facilidad. Luego inclinándose le dice al director que tenía razón, y fue un descuido de su oficina no prever que ese sistema dejaría a algunos fuera. Así que le dice a todos que los equipos con menos de 5 personas o sin miembros de rango superior también podrán inscribirse, ya que las puertas del examen práctico están abiertas para todos. Después de eso el equipo de nuestro protagonista se había formado, por lo que celebraban por poder participar en el examen final. Luego el director le dice a la chica que su interés por nuestro protagonista es mucho mayor de lo que imaginaba. Además tienen por un lado al equipo más fuerte de la historia liderado por Gon Yan. Y por el otro lado a nuestro protagonista con sus 3 compañeros de rango mínimo, por eso el director se pregunta qué mazmorra elegirán y cuántos puntos lograrán al final. Luego anuncian que los capitanes de cada equipo deben proceder a elegir su mazmorra. Justo en ese momento, sin ninguna dilatación, el anciano se da cuenta de que ya había un equipo que había elegido mazmorra. Todos al igual que el anciano se daban cuenta de que quien había elegido ya la mazmorra había sido nuestro protagonista. Pero quedan con la boca abierta al ver la mazmorra que habían elegido. Los compañeros de nuestro prota alarmados le preguntaban que si se había vuelto loco, y le exigían cancelar eso. Además le preguntaban que si sabe siquiera qué demonios acababa de elegir. Aquí se explica que el examen práctico de graduación es la primera vez que los estudiantes forman equipo para entrenar en una mazmorra real. Los alumnos obtendrán puntos de crédito al derrotar a los jefes y a los monstruos menores. Según el rango de la mazmorra y su dificultad, el multiplicador de puntos variará. Y si eligen una mazmorra de rango F, la puntuación máxima será de solo 75 puntos. Pero en una de rango E, en teoría, pueden alcanzar los 100 puntos. Y todos los miembros del equipo que obtengan la puntuación más alta recibirán una oferta de empleo del gremio imperial. Y el MVP de dicho equipo obtendrá directamente un puesto administrativo en el gremio imperial y un bono de 1 millón de créditos. Además, el récord histórico de la academia era de 90 puntos, y eso lo impuso el genio de su escuela, el actual líder del cuerpo del emperador cuando se graduó. Sin embargo, la dificultad del rango E es realmente alta, ya que se necesitan al menos 3 despertados de rango D para tener una oportunidad. Y el equipo de Gon Yan quizá pueda desafiar el récord de la academia. Justo ahí había llegado la primera solicitud, que era la de nuestro protagonista, el cual había elegido la mazmorra de rango D. Sin embargo, dicha solicitud esperaba la confirmación de los miembros. Los demás estudiantes al verlo decían asombrados que jamás un graduado ha intentado una mazmorra de rango D. Por eso creen que nuestro protagonista se habría equivocado de botón.
Ahí el de lentes le preguntaba a nuestro prota que si se había vuelto loco y que si sabía siquiera lo que acababa de elegir. Este entre lágrimas decía que está loco y se preguntaba que cómo había terminado en el mismo equipo que ese demente, sin embargo aún estaba a tiempo de abandonar el equipo. El de lentes aún alarmado le preguntaba a Sichen que si estaba seguro de eso. Este sin ningún temblor en su voz le responde diciéndole que sí, porque lo tenía bastante claro. En ese momento el presidente del consejo estudiantil envía su solicitud, notando ahí que también había elegido la mazmorra de rango D. Pero con una pequeña diferencia que era que todos los miembros de su equipo habían confirmado la solicitud. Los estudiantes al ver lo sucedido quedaban sin palabras al ver que otro eligió ese rango. Todos ahí presentes sabían que en ese año las cosas se iban a poner interesantes. Pero los miembros del equipo del presidente del consejo arrogantemente preguntaban que a quienes quieren engañar esos payasos que ni siquiera conocen su nivel, ya que al parecer saben que son los últimos de la clase y solo quieren llamar la atención. Otro que se estaba quedando calvo sonrientemente menciona que era una mazmorra de rango D, por eso estaba seguro de que el equipo de nuestro protagonista se va a desboronar antes de empezar. Luego pasamos con el de lentes que estaba observando a nuestro prota cuidadosamente mientras que se decía que la expresión de Sichen se veía muy decidida. Y ese aura de fuerza que emana hacen que se pregunte que cuando empezó a cambiar tanto ya que durante toda la universidad tuvo que protegerlo él. Sin embargo de un momento a otro confirma la solicitud y grita que había pasado 4 años junto a nuestro protagonista, por eso supone que lo acompañará hasta el final. El otro integrante dándole igual la situación confirma, porque de todos modos para él son los últimos y no hay diferencia entre el rango de O F. Y llegando a ese punto prefiere entrar al rango de I ver de qué se trata. El último de los miembros apretando sus dientes con fuerza les dice a sus compañeros que él es el mayor de ese dormitorio y resulta que es el último en decidir. Por eso él también acepta, porque irá por todas, ya que total ya se van a graduar y si se van a volver locos lo harán en grande. Así que luego de eso todos los miembros del grupo de nuestro protagonista habían confirmado la solicitud. Por dicha situación Sichen les dice a todos que lo siente, porque eligió el rango D, porque quiere el MVP. Y ahora ellos tienen que arriesgarse con él, sin embargo con una sonrisa les dice que alcanzarán juntos la puntuación máxima. Pero el presidente del consejo estudiantil que había escuchado a nuestro protagonista seriamente le dice que el MVP será de él. Mencionando el nombre de nuestro prota completamente le aclara que solo puede haber una persona que se le puede llamar el más fuerte en toda la escuela. La rubia que había visto lo sucedido levemente sorprendida se daba cuenta de que era la primera vez que ve a su primo con semejante expresión. Y al parecer la rivalidad entre esos dos finalmente había salido a la luz. El director que también había visto lo sucedido mencionaba que era bueno ser joven, ya que no le temen a lo desconocido. Pero esta menciona que Sichen eligió el rango D. Sin embargo no sabe si es por un exceso de confianza, ya que aunque sea rango C, es imposible que una sola persona guíe a un equipo a conquistar una mazmorra de rango D. Aunque el multiplicador del rango D es de 3, en teoría podría alcanzar los 150 puntos. Sin embargo la dificultad es varias veces superior a la del rango E. Y con la fuerza actual de su equipo, esa selección claramente no es la más inteligente. El director estaba de acuerdo con la chica, ya que solamente faltaba medio mes para que empiece el examen práctico. Y es imposible obtener una mejora radical en tan poco tiempo. Sin embargo él solamente esperará que nuestro protagonista y los suyos den una actuación decente. Rápidamente cambiamos de escena donde faltaban 17 días para el examen. Mientras que observamos a todos tirados en el piso, el de lentes apenas pudiéndose mover le dice a nuestro protagonista que todos los estudiantes están en las salas de entrenamiento practicando sus poderes elementales y simulando combates contra monstruos. Por dicha razón pregunta la razón por la cual los tiene todo el día haciendo eso. No entiende por qué los tiene corriendo de ida y vuelta dando sprint, ya que su examen de graduación no es un triatlón, por eso pregunta que de qué sirve entrenar eso. Sichen le responde que en ese momento seguir practicando el poder elemental o el combate virtual no tiene sentido, ya que al final todo eso es solo teoría. Y cuando ellos entren en una mazmorra desconocida y se enfrenten a monstruos poderosos que nunca han visto,
El miedo y la incertidumbre lo golpearán de repente como una inundación, y lo que decidirá sus destinos no será la teoría que tengan en la cabeza, ni una combinación de habilidades improvisadas a último minuto, sino su instinto. Por eso la resistencia, la explosividad y los reflejos que entrenan en ese momento son para mejorar los instintos de sus cuerpos. Y el entrenamiento de simulación de la escuela es muy limitado. Por lo que lo único que realmente sirve es el combate real en una mazmorra de verdad. Pero las mazmorras de entrenamiento real no son accesibles para gente común, ya que los que tienen privilegios y ventajas siempre han sido aquellos que no son comunes. Ellos harán lo que sea necesario para ampliar la brecha con los demás, y todo para mantenerse siempre en la cima. Y desde que nacen ya poseen lo que otros pasan toda la vida buscando y nunca alcanzan. Ahí pregunta que entonces ellos los que no tienen nada que deberían hacer. Sitchin explica que deben entrar al gremio imperial con la puntuación más alta y superar la jerarquía que tienen frente a ellos. Y el examen de graduación es su única oportunidad para rebasarlos por la izquierda, y es su mejor oportunidad para dar el gran salto. Por eso con una mirada bastante determinada les dice que lo que les prometió lo cumplirá con todas sus fuerzas, y ellos van a ganar. No olvides dejar tu like y si te gustó el contenido puedes suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video.